Es un gusto compartir unas reflexiones que he desarrollado a lo largo de esos días, discutiendo con muchos empresarios, con muchos colegas, con muchos directivos y miembros de empresas familiares, en experiencia en juntas directivas, incluso de países latinoamericanos, donde hasta hace unos meses viajaba con frecuencia bimensual. Y bueno, el tema de que hablamos, estrategia y riesgo para el futuro y la viabilidad de la empresa familiar, lo voy a abordar antes que todo bajo el perfil de las consecuencias que estamos detectando como éxito, como resultado de esa pandemia. Espero que se vea mi pantalla. Y voy a intentar compartirla a ver si funciona. No, no es esta. Disculpen el problema aquí. ¿Cuál es? Voy a intentarlo justo un momento y si no lo dejo y luego compartiré la presentación en otro medio. No consigo compartirla. Bueno, no hace falta porque no es muy importante. Estaba comentando que la pandemia ha desvelado una intrínseca vulnerabilidad de las organizaciones. La mayoría de organizaciones, desde los gobiernos hasta las empresas, se han visto impreparadas con respecto a las consecuencias de la que se ha definido por algunos la hiperconectividad. Además, por un largo tiempo se ha minusvalidado el riesgo asociado con la concentración de la producción de algunos productos y componentes en unas pocas áreas geográficas del mundo, lo cual generó altísimos niveles de eficiencia, por un lado, pero eso a coste de resistencia de la cadena de suministro frente a eventos traumáticos y dramáticos como lo que estamos viendo. La velocidad con que se ha desarrollado la crisis ha desafiado incluso los planes de resiliencia más avanzados, ha fracturado la cadena de suministros y los riesgos en ámbitos muy variados, desde la cadena de suministro a los procesos, a la seguridad de las personas en la empresa y fuera de la empresa, a las relaciones con clientes, al crédito, continúan presentando diariamente nuevos problemas, mientras que las empresas no están seguras de cómo y cuándo volver a la dicha normalidad, y menos saben y sabemos de cómo será, por lo menos a lo largo de los próximos meses, quizá parte de años, esa normalidad. Los mismos líderes están abrumados con desafíos de corto plazo. Y eso pasa en los gobiernos como en las empresas. No se atreven a hacer pronósticos y evaluación de futuros escenarios de riesgo. Los expertos o considerados tales no saben decirnos cuándo saldremos de las fases de crisis, si hará un segundo pico, qué características tendrá, si somos o no somos capaces de tratar hoy en día la enfermedad mejor de cómo se la trató en la primera fase de la pandemia, y menos entendemos de cómo va a ser afectada a corto, medio y largo plazo la economía. Entonces, en circunstancias como estas, la planificación como ejercicio al que estábamos acostumbrados se hace mucho más difícil. Hablar de estrategia y planificación estratégica en condiciones como esta parece ser un ejercicio vano, inútil, porque en los últimos años estábamos acostumbrados más o menos a tener unos escenarios ya más o menos conocidos en que podía haber unas fluctuaciones, etcétera, pero lo imprevisible no estaba previsto. Lo que se necesita para poder planear en una situación de tan alta incertidumbre es tener, antes que otras cosas, 3 actitudes: desapego, distancia y determinación. Es lo que se necesitan los líderes para poder seguir tomando una visión a futuro
en una época en que ese futuro parece no poderse determinar. Por años hemos hablado de la importancia de visión, de misión, de valores, de objetivos, pero la articulación de esas palabras en la realidad de la vida parecía ser tan simple. Y hoy en día esas cosas parecen ser mucho más difíciles. Y por eso hay que tomar desapego para quitar la presión que toda esta emergencia de corto plazo pone en las decisiones, tomar distancia, porque es la distancia que, como al mirar una obra de arte, si tomamos distancia somos capaces podemos tener la visión de la obra de arte en su conjunto. Imaginen un cuadro. Estamos de necesidad, en la emergencia nos acercamos a los problemas, pero cuanto más nos acercamos a los problemas, cuanto más perdemos esta capacidad de tener una idea de conjunto y determinación. La historia de las empresas multicentenarias nos hace ver que esas empresas han pasado por varias contingencias negativas. Las empresas multicentenarias han vivido desde guerras a eventos naturales, a cambios de situaciones de tecnología, a cambios de situaciones de mercado, a cambios de clientes, a cambios de cualquier aspecto de la vida económica. Han pasado a través de múltiples crisis económicas. Lo que tienen, entre otras cosas, en común, y por eso supervivieron todos esos años, es una idea muy clara en sus líderes de que la empresa debería tener futuro a pesar de todas las circunstancias negativas. He estudiado algunos de esos casos de empresas multicentenarias muy de cerca, otros a través de la literatura. Y puedo asegurar que siempre en la historia de esas empresas llegó un momento en que la empresa estaba a punto de cerrar. Y fue exactamente la determinación de sus líderes que junto con la capacidad de tomar distancia y desapego, que le hizo asumir objetivos de largo plazo, mientras que solucionaban problemas de corto plazo. Ahora, en esas épocas es necesaria la que yo llamo una forma de estrabismo estratégico. Estrabismo estratégico yo lo interpreto en el sentido de que hay que, por cierto, pensar en el corto plazo, que es lo que nos exige diariamente, aparentemente. Pero mientras que hacemos esto, tenemos que pensar estratégicamente igual en una visión de largo plazo. Otra denominación que yo utilizo para esa forma de entender estrategia en esos ámbitos, en esas circunstancias, es lo que yo llamo el método NASA. ¿Por qué NASA? Porque la NASA sabemos que mientras que planea con actitud estratégica y no solo de contingencia cualquier misión en el espacio, y eso le absorbe una larga parte de sus recursos intelectuales, emocionales, financieros, etc., al mismo tiempo trabaja con la misma actitud estratégica hacia objetivos de muy largo plazo. La idea de que el ser humano pueda bajar en Marte en el año 2040 no es una visión de NASA, es un objetivo estratégico que persiguen a pesar de las interrupciones de las misiones espaciales, a pesar de que se interrumpieron los viajes a la Luna, etcétera, pero ellos lo siguen persiguiendo desde hace ya hoy, en el año 2020, lo persiguen desde hace más que 20 años. Pero perseguirlo no solo es pensar, sería bueno que algún día pudiéramos. No, es trabajar en lo diario para que eso pueda averiguarse. Y hacer todo lo que es necesario para construir un puente entre hoy y ese futuro que deseamos. Porque en ese respecto vale lo que nos enseñó un antiguo señor habitante de Roma, que se llamaba Séneca,
que decía que no existe viento en favor para el que no conoce su destino, su puerto de destino. Y entonces el puerto de destino somos nosotros, como líderes de empresas, como juntas de dirección de empresas, como consejo de familias empresarias, que debemos visualizarlo antes que todos. Y en esto, claro, se pone el tema del riesgo empresarial. Ese riesgo se ha visto como un ejercicio de cumplimiento de normas en el peor de los casos, o en un proceso que busca proteger el valor de una empresa en la mejor de los casos. Hace días hablaba con un empresario y hablábamos de riesgo hace días, no meses, estábamos ya en la pandemia. Y cuando hablamos de resiliencia, él me dijo, sí, he leído algo de esto. Hay una norma ISO 92332 que habla de las normas a seguir para. Yo le dije, pero aquí no estamos hablando de cumplir con unas normas. Aquí estamos hablando de crear condiciones para la supervivencia de verdad de la empresa. Esa crisis nos enseña que el proceso de análisis de riesgo debe ser un proceso dinámico y debe ser un proceso de propiedad de la Junta. Hasta ahora el proceso de manejo de riesgo ha sido un proceso de ejecutivos. Se necesita hoy en día subir a nivel de Junta, porque las medidas tradicionales no arman adecuadamente a la Junta para extender su horizonte de riesgo. Lo que hemos hablado en esos días, el cisne negro, según algunos, de verdad tan negro no es, porque había varias organizaciones que desde hace años iban encendiendo luces y diciendo, oigan ustedes, puede haber un problema de este tipo, oigan ustedes, puede haber un problema de una pandemia, oigan ustedes, puede haber problemas. Y de eso ninguno se ha fijado lo suficiente, desde los gobiernos hasta los ejecutivos de la empresa. La concienciación que esta fragilidad nos ha dado hace necesario un nuevo enfoque con respecto a amenazas sistémicas, como puede ser el cambio climático, como pueden ser los ataques cibernéticos, como pueden ser eventos biológicos. Y eso exige para gestionar el riesgo en el sistema a nivel de Junta, lo que antes se consideraba de escaso interés para la Junta. Entonces, esa crisis exige que los líderes, al retomar visión estratégica, que sea una visión estratégica de corto plazo, de medio plazo y de larguísimo plazo, definan, miden y gestionen de una forma distinta el tema del riesgo empresarial. Yendo a temas de estrategia, en el corto plazo pueden ayudar cosas como estar cercano a los clientes, pero estar cercanos a los clientes en el sentido de que conocer quiénes son sus propios clientes, conocer quiénes son aquellos 20% de clientes que nos proporcionan 80% del turnover y de los beneficios, y visitar esos clientes y buscar un partenariado con esos clientes, escuchándolos y buscando soluciones juntas a problemas, involucrándolos en una visión de partenariado de largo plazo. Otro tema que puede ser útil es focalizarnos en lo que somos buenos. Es un momento en que todos sentimos hablar mucho de innovación y es verdad, la necesitamos. Y es verdad, hemos avanzado muchísimo. Hace días hablaba con un amigo y colega y estábamos discutiendo de cuántos miles de millones de euros gastó la Unión Europea a lo largo de los últimos años para fomentar la que se ha llamado la agenda digital, o sea, la idea de hacer crecer el nivel de digitalización dentro de la sociedad europea en esos últimos años, y de golpe, de repente, un microscópico virus
consiguió el objetivo de que en años no se había conseguido. Todos digitalizados. Eso nos hace aprender que los seres humanos somos resilientes. Los seres humanos somos capaces de salir de las crisis mejores de cómo entramos. Por lo menos cuando aplicamos nuestras habilidades, nuestra natural y espontánea flexibilidad a buscar soluciones viables. Y todos han aprendido muy rápidos. Y todos han aprendido unos de otros, empollándose el uno en el otro. Los nietos enseñándoles a los abuelos a manejar objetos digitales que ni se imaginaban antes. Otro aspecto puede ser compartir penas y ganancias con sus trabajadores. Porque la idea de solo compartir penas o solo compartir ganancias es algo que se manifiesta muy de corto respiro. Y aquí las empresas familiares han demostrado en las crisis anteriores tener una marca más, tener una capacidad más que las empresas no familiares. Y eso propiamente por el hecho de que las empresas familiares están habitualmente más involucradas en su comunidad de personas, están habitualmente con una visión más de largo plazo, están habitualmente con una visión que le hace más capaces de aceptar pérdidas económicas o por lo menos menores ganancias a lo largo de una temporada, pero con la idea de que eso se va a recuperar en un segundo momento. Y eso las historias de las empresas familiares centenarias nos lo enseñan continuamente. Otro aspecto muy importante, detectar en nuestros productos lo que se vende y lo que no se vende, e intentar entender los éxitos inesperados. Hay ámbitos en cualquier empresa en ese momento, hay ámbitos de productos que venden mejor y ámbitos de productos que venden peor. Intentar entender cuáles son las razones por qué eso pasa. Y eso se tiene que hacer con un plazo que sea casi semanal. Hay que actuar por números en este momento. Hay que tener sistemas que quizá no sean de gran precisión, pero que nos den las dimensiones, el tamaño de los problemas. Hay que buscar eficiencia operacional, poniendo cualquier proceso de la empresa al nivel de eficiencia que sea necesario. Y esa es una época en que entre medidas de seguridad, entre cambio tecnológico, entre cambios en la cadena de suministro, etcétera, todas las empresas están advirtiendo la necesidad de rediseñar sus procesos. Y esa puede ser una ocasión muy importante para rediseñar los procesos haciéndolos mucho más eficientes. Una vez más, por lo que no hemos tenido tiempo en los últimos años, porque siempre empujados de objetivos de corto plazo, podemos hacerlo porque empujados de una situación de emergencia. Otro aspecto muy importante que puede ser entre corto y mediano plazo. Pensamos que en todos los países los gobiernos están gastando montones de recursos financieros en medidas de apoyo de distinto tipo. Independiente del nivel de eficacia que esas medidas puedan tener, es verdad que hay un derrameo de recursos. En muchos casos los gobiernos tendrán la necesidad de reingresar esos recursos de alguna forma. Y la probabilidad de que se levanten impuestos en muchas circunstancias es alta. Y es una de las preocupaciones principales que tienen las asociaciones de empresarios en muchos países, incluso desarrollados. Porque con la idea justa
de reducir distancias y diversidades y desalineamientos entre varios niveles de la población, de los ciudadanos, se puede pensar en actuar como una forma de Robin Hood por parte del Estado. Quitarle a los más ricos para darle a los más pobres. Pero si eso no se hace de forma adecuada, va a poner impuestos que luego no llegan donde deben llegar. Entonces, pensar en eso y también tener una clara estrategia con respecto al manejo del patrimonio, con respecto al manejo de los asuntos fiscales familiares, etc. Y eso ya hay que pensarlo en el corto plazo. Y luego hay que preparar para una estrategia de más largo plazo, que sean 3, 5 años y más. La perspectiva de los expertos en una industria siempre es útil. Tener sugerencias de expertos en la industria desde hace siempre ha sido útil para los empresarios. Pero en el contexto en que nos vamos a encontrar, habrá unos cambios dramáticos. Muchas cadenas del valor de muchos sectores industriales van a cambiar de una forma dramática en los próximos años, o meses quizá, pero van a cambiar establemente en los próximos años. Y eso porque nos hemos dado cuenta de los problemas que comentaba antes. Una vez más, no es que esto no era previsible. En el año 2010, si no me acuerdo mal, un profesor del IESE publicó un libro cuyo título es World 3.0, Mundo 3.0, donde hablaba de unas inquietudes con respecto al modelo de globalización que se seguía y donde su postura en ese libro era: en realidad pensamos que el mundo es mucho más globalizado de lo que es de verdad, y demostraba por qué y lo hace de una forma eficaz, pero al mismo tiempo estamos aprovechando de la globalización posible menos de lo que sería posible y lo estamos haciendo mal. Entonces él prefiguraba en ese libro que el modelo de globalización iba a cambiar en cierto momento y se iba a regionalizar. O sea que mientras que unos niveles de intercambio a nivel global hubieran seguido, otra parte de la globalización se hubiera realizado más por un plazo de tiempo largo en regiones del mundo que coinciden más o menos con los continentes. Bueno, si pensamos a lo que está pasando a nivel político entre varios ámbitos regionales del mundo, quizá esa profecía se va a realizar. Quizá esa profecía va a ser la forma con que los mercados van a actuar en los próximos años, mientras que cierta forma de globalización sigue tal como antes. Pero es cierto que muchas cadenas de suministro e incluso muchas características enteras, líneas de creación de la cadena del valor de industrias van a cambiar. Entonces, ¿cuáles son las características que esos cambios dramáticos puedan tener? Quizás no lo podemos pedir también a no expertos del sector, los que yo llamo forasteros, foreigners. Pedirle a gente que proviene de otras industrias o a gente que tiene perspectivas distintas de la habitual en una industria. Pedirle a los trabajadores, a los vendedores, que son los que diariamente actúan con los clientes. Una vez más, preguntarle a los clientes: pero ustedes cómo imaginan ese sector, ese mundo de aquí a 5 años. Tener pensamiento lateral, o sea, un pensamiento que no está dentro de la rutina, mas que es capaz de salir de la rutina para buscar soluciones diferentes a las que habitualmente se ofrecen. En pocas palabras,
no intentar poner vino nuevo en un contenedor antiguo. Eso lo dije un señor hace un par de miles de años en uno de sus dichos. Y tenía razón. No podemos pensar, otro señor dijo hace unas décadas, no se pueden solucionar problemas nuevos con enfoques antiguos. Entonces, estamos enfrente a un punto de ruptura. Y para salir adelante con ese punto de ruptura, necesitamos una visión nueva. En eso, en el caso de las empresas familiares, nos lleva al tema de necesidad de alinear la visión empresarial, la visión familiar y la visión patrimonial. Ese modelo en los 3 círculos que todos conocemos y que hemos utilizado por varias razones, hoy en día podemos volver a utilizarlo con perspectiva de estrategia y con perspectiva de análisis, medición y manejo de riesgos. A nivel de empresa, la Junta y la alta dirección tienen un papel fundamental para liderar los esfuerzos de gestión de riesgos. Se necesita en muchos casos poner en marcha un equipo de contingencia que trabaje activamente para recopilar datos, para monitorear actividades, para actualizar el directorio y la alta dirección y prepararse para preparar análisis situacionales confiables de la empresa cuando sea necesario, ayudar a crear estrategias para el uso efectivo de estímulo para optimizar los beneficios para la empresa y los clientes, identificar los desafíos y las vulnerabilidades de la empresa frente a eventos que hasta ahora no hemos considerado porque se decía sí, pero la probabilidad que eso pase va a ser muy reducida. Bueno, pero los eventos catastróficos tienen baja probabilidad de averiguarse, pero cuando se averiguan tienen consecuencias que son, como hemos visto, dramáticas. Pero esa idea de Business Risk Management en la empresa también se tiene que extender, como decía antes, a la familia y a la propiedad. Y con respecto a eso, el Consejo de Familia y a donde lo haya el Family Office tienen un papel fundamental para liderar la gestión de riesgos, tal como lo tiene dentro de la empresa la junta directiva. Entonces, ¿cómo hacer a manejar riesgos a nivel de familia? Hay que preguntarse cuáles son los riesgos que tenemos a nivel familiar. Entre otras cosas, esta crisis nos ha puesto evidente que muchas empresas tienen una vulnerabilidad generacional. En el sentido de que los líderes de más alto nivel de muchas empresas están avanzados en edad. Y la pandemia ha puesto evidente la vulnerabilidad de esas generaciones mayores. En algunas empresas, los líderes que conducían la marcha de la empresa han sido golpeados. En unos casos no han sobrevivido. Y las empresas se han encontrado cuando no tenían un plan de contingencia o un plan de sucesión o cosas de estas, se han manifestado vulnerables a la falta de su general. Me ha pasado en una empresa que eso le pasó en el ámbito familiar al líder emocional de la familia. El líder emocional de la familia es la persona que tiene la capacidad, por su capacidad empática, por su forma de relacionarse con los miembros de la familia, por su forma de hacerse entender y de entender, etcétera, de actuar como mediador cultural entre personas de la familia que tienen características distintas. Ahora bien, esa persona desafortunadamente no sobrevivió.
Y en la familia se abrió un tema muy importante. ¿Cómo vamos a comunicar ahora que nos falta esa figura? Eso para decir que cuando pensamos en vulnerabilidades familiares, con mucha frecuencia decimos, bueno, pero eso ya son temas de cada núcleo familiar. Bueno, en el caso de una familia empresaria, las cosas son distintas. Hay que pensar en temas de riesgo, también en qué forma riesgos de la familia pueden pasar a golpear la empresa o riesgos de la empresa pueden afectar a la familia. Y por eso los dos órganos más importantes de la familia empresaria, que son el consejo de la junta directiva de la empresa y el consejo de familia, tienen que tener conversaciones específicas para poner a conocer el uno el ámbito del otro. No para meterse el uno en el ámbito del otro, sino para intercambiar informaciones. También para conocer en qué forma la empresa puede apoyar a la familia en momentos difíciles y en qué forma la familia puede apoyar a la empresa. Los recursos que los miembros de una familia tienen son mucho más de lo que habitualmente se explotan en una empresa familiar. Piensen ustedes en la aportación que los miembros más jóvenes, eso lo voy diciendo ya desde hace años. Piensen ustedes en la aportación que los miembros más jóvenes de una familia pueden dar en procesos de digitalización. Piensen ustedes en el apoyo que miembros más jóvenes de la familia, que aún no ha entrado en la empresa, no saben nada de la empresa, sino lo que se le ha contado en circunstancias, etcétera, pueden decirnos con respecto a cómo ellos ven los consumidores del futuro, lo a qué tenemos que prepararnos. Cómo ellos que ven desde hace tiempo películas, series en Netflix y cosas de estas que ya los adultos nos pasamos por encima, tienen una idea mucho más avanzada de los riesgos que tenemos por delante, porque ellos visionan, entre otras cosas, muchas películas, en muchos casos de, ¿cómo decir? Fiction, science fiction. No me acuerdo cuál es la palabra en castellano, disculpen. Y con respecto a la propiedad, ¿cuáles son los riesgos que tenemos en manejo de patrimonio de la familia en su conjunto y de los individuales de la familia, de las personas individuales de la familia? Entonces, con esa presentación quise introducir el tema de cómo desde el manejo de temas muy contingentes, aparentemente de la empresa, vamos a un cambio de escenario estable, importante cara a futuro, y de cómo en el caso de una familia empresaria y de una empresa familiar, todos los ámbitos van a ser afectados. Y hay que buscar alineamiento en pensamiento, alineamiento en conocimiento, alineamiento en percepciones entre los distintos ámbitos. Dicho esto, yo dejaría la palabra ya a los intercambios con los que están asistiendo. Le agradezco su atención. Muchas gracias, Salvador. Han entrado unas preguntas muy interesantes. Ahorita he tratado de resumir los comentarios positivos a todos. Sí, muchas gracias. Están increíbles, ¿verdad? ¿Ahorita me escuchan? Sí. Gracias. Ok, he tratado de resumir una de las preguntas, varias de las preguntas en una sola, Salvador. Y la pregunta son dos. La primera, ¿cómo podemos como familia gestionar esa idea y esos análisis situacionales de los riesgos de futuro sin fatalismos que desanimen la intención de futuro de los empresarios familiares? Bueno, a mí me parece que explorar juntos en sesiones de reuniones familiares, en la cual se invitan todos los miembros de la familia, no llego a decir charlas de expertos, que me parece, pero sí explotar documentos como los de las organizaciones internacionales. En esos días todos nos hemos entregado del hecho de que ya en el año 2005
entre los expertos de Davos y la fundación de Bill Gates habían lanzado una alarma sobre el riesgo de una pandemia mundial. Y además de esto, nos hemos enterado de películas que ya circulaban desde hace tiempo que de esos hablaban. Entonces, ¿por qué no encender un radar sobre otros riesgos potenciales de que las agencias públicas, los institutos de investigación, nos anuncian y no abrimos una discusión dentro de la familia sobre este tema? ¿Por qué no involucramos a familiares expertos de distintos ámbitos que en muchos casos no tienen relaciones con la familia en proporcionarnos conocimientos sobre esos aspectos? En muchas familias empresarias hay unos académicos, hay unos artistas, hay unas personas de cultura. ¿Por qué no pedirle a esas personas, oye, ¿conoces tú a alguien de tu departamento de universidad, de un otro departamento, que nos puede dar una charla sobre un tema importante cara a eso, maneje el riesgo en el futuro, y abrir un debate y aprender a tratar temas como esto? Hoy en día puede ser también un video, una película documentario de un canal como esos de National Geographic, o como hay muchos en YouTube o cosas de estas, para empezar un diálogo. O sea, cada familia lo puede hacer con los recursos que tiene, en mi opinión. Gracias, Salvador. Nos preguntan cómo se puede evitar esos errores comunes de confundir la propiedad y administración, o estrategia y dirección. Bueno, hay 3 palabras fundamentales a ese respecto: educación, educación, educación. Hay que educar constantemente a los miembros de la familia a entender esa separación. Hay que educarlos desde niños. Hay que educarlos a entender por qué las empresas tienen sus reglas y por qué, a pesar de los deseos de los familiares, esos deseos no pueden ir en contra de las necesidades de viabilidad de la empresa. Un ejemplo que yo hago a mis estudiantes cuando empiezo a enseñarles esos temas es: ustedes tienen un coche o tienen una motorbike y la carta de instrucciones le dice que ustedes tienen que poner agua en el enfriador. Ahora bien, imagínense, o tienen que poner aceite en el motor. Y ustedes saben que el aceite costa más que el agua. Entonces dicen, no, es que esta gente me quiere desgastar dinero. Entonces dicen, voy a poner agua en vez que aceite donde se necesita. El motor simplemente no hace su trabajo. Se va a romper. Hay que enseñarle a los miembros familiares cuáles son las reglas para respetar la empresa. Y al mismo tiempo, hay que enseñarle a los que están manejando la empresa a respetar la propiedad. No tenemos, en muchas empresas familiares no tenemos costumbre a ambas cosas. En muchas empresas familiares me pasa escuchar la idea de que como familia empresaria nosotros nunca repartimos dividendos porque eso va a ser bueno para la empresa. Yo digo, bueno, pero en que encontramos razones para los miembros de la familia para que tenga sentido para ellos, como propietarios de capital de la empresa que tienen una parte importante de su patrimonio invertido en la empresa, que eso tenga sentido. Porque cuando no le vamos a repartir de alguna forma dividendos, y en las empresas familiares los dividendos pueden ser mucho más que dividendos financieros, esta gente se va a desanimar. O sea, las características fundamentales de cualquier empresa son, por un lado, su competitividad y por otro lado, la cohesión con sus actores sociales. Entre sus actores sociales hay financiadores, hay trabajadores, hay organizaciones en la sociedad. En las familias empresarias hay la familia. En primera generación tiene mucho sentido nunca repartir dividendos. Ya el fundador cobra su salario y con eso es suficiente. En segunda generación quizá eso va a ser igual.
en tercera generación, donde ya empiezan a entrar personas que no tienen relación laboral con la empresa, que no están en la junta directiva, etc. Antes o después alguien se va a preguntar, ¿y por qué yo debería tener mi patrimonio invertido en esta empresa para nunca recibir beneficios? Entonces, en las empresas que permiten repartir beneficios, hay que repartirlos, y en la otra hay que repartir beneficios de naturaleza no económica. Una de las empresas más antiguas que tenemos en el mundo es una empresa de Italia, de Calabria, se llama Amarelli. Es una empresa muy chiquita, donde los familiares saben que no pueden esperar repartos de dividendos financieros porque la empresa no puede con esto. Pero en un momento en que la generación número 14 son 11 propietarios de capital, 3 trabajan en la empresa y reciben su salario, y los demás aprovechan del capital social que la empresa le pone a su disposición. Una red social que le da acceso a mucho más recursos de lo que pudiera ser el dividendo. Y han lanzado nuevas empresas, nuevas iniciativas, etc. Entonces, educación de los miembros de la familia antes que todos, y también educación a los órganos de gobierno de la empresa cara y respecto a los socios. Gracias, Salvador. Eso realmente refuerza la visión del CEFE, ¿verdad? Que claro, es precisamente uno de los espacios donde se puede resolver esos dilemas. Es en un lugar como este, y esa es realmente nuestra visión. Ahora, esta pregunta viene en 2 partes porque se ha repetido mucho. La primera es si le es más fácil a una empresa familiar sobrellevar una crisis como esta que a una empresa que no lo es. Y la segunda parte es cuál sería, a la luz de esto nuevo, el plan de sucesión familiar para una empresa hondureña. Bueno, vamos a lo primero. Las empresas familiares son más resilientes de las no familiares en época de crisis. En la literatura podremos encontrar tesis opuestas, y ambas presumidamente demostradas. Yo creo que eso tiene su sentido, porque no todas las empresas familiares son buenas empresas familiares o buenas empresas, lo digo después de 35 años trabajando con empresas familiares, y al mismo tiempo no todas las empresas que parecen ser estrellas, las no familiares, manifiestan capacidad de riesgo. ¿Qué hace la diferencia entre las empresas resilientes y las no resilientes? Lo que hace la diferencia es su capacidad de adaptarse a los cambios y su capacidad de tener una visión de largo plazo. Hay 2 formas de resiliencia, y luego hay la que el autor del libro El Cisne Negro, Nicolás Taleb, definió antifragilidad. Las 2 formas de resiliencia que yo he encontrado en mi experiencia son resiliencias que yo defino resiliencia pasiva y resiliencia activa. La resiliencia pasiva es la resiliencia de algo que cambia. La resiliencia se define en disciplinas ingenierísticas como la capacidad de un cuerpo expuesto a un golpe o a una solicitación, de luego volver a su forma inicial. Entonces, esa, no sé si me ven, esa es la resiliencia de mis gafas. Mis gafas son hechas con un material resiliente porque yo lo pego y luego ellos vuelven a su forma originaria. Siempre, en cualquier circunstancia. Pero esa es resiliencia pasiva. Esa resiliencia va bien cuando el cambio o la crisis que se está abordando es un cambio o una crisis de carácter contingente. Sufrimos la crisis y luego volvemos a lo ordinario, luego volvemos al business as usual, dirían los anglosajones. Luego hay la resiliencia activa. Cuando el contexto cambia estructuralmente, no es suficiente volver a lo anterior. Hay que innovar, hay que cambiar. Y las empresas activamente resilientes inventan nuevos productos, inventan nuevos mercados, buscan nuevas tecnologías, buscan formas, etc. Y nos dice Nicolás Taleb,
esas empresas son antifrágiles porque tienen incluso la capacidad de salir de la crisis mejores de cómo estaban cuando entraron. Más conscientes, más capaces, más novedosas, más cualquiera. Entonces, lo que hace la diferencia al fin y al cabo es esa capacidad de interpretar el tipo de crisis en que nos encontramos y buscar las soluciones adecuadas. Por cierto, también influyen unas debilidades iniciales con que las empresas pueden entrar, que pueden tener debilidades o no en una crisis. Entiendo decir, una empresa que salga muy débil, que entre muy débil en una época de crisis extensa temporalmente, tiene, a pesar de la capacidad innovadora, etcétera, tiene más dificultades que una empresa que entra sana al salir de la crisis. Pero en paridad de condiciones iniciales, lo que hace la diferencia es aquella postura que comenté al principio. O sea, capacidad de despegar, capacidad de tomar distancia y determinación hacia una visión de futuro. Esa, en la experiencia que yo he tenido con temas de crisis de empresa y capacidad de salir fuera de una crisis, son las características que más han contado, han apoyado los empresarios que han conseguido salir bien de las crisis. Gracias. La segunda era el tema de la sucesión. ¿Cómo se haría un plan de sucesión para una empresa familiar hondureña que sabemos se parece bastante en el tema familiar de valores a los latinos, digamos? Claro. Bueno, yo creo que primero no hay un plan de sucesión que vaya bien para todas las empresas. El plan de sucesión es un vestido a medida, es algo que una ropa a medida, es algo que se tiene que ajustar a condiciones que son propias de las características de la empresa, y no de las características de la empresa hoy, de las características de la empresa de aquí a unos años, de las características de la empresa tal como la empresa será en el momento en que el traspaso de poderes de alguna forma se ha definido. En segundo lugar, las características de las personas de la familia, sus intereses, sus voluntades, sus proyectos de vida, etc. En tercer lugar, de las características de la familia. Hay características estructurales de la familia que generan procesos de sucesión muy distintos. No es la misma cosa pensar en un relevo generacional de primera, segunda generación para un fundador que solo tiene un hijo o una hija y un fundador que tiene 3. No es la misma cosa pensar en un relevo generacional, en un plan de sucesión, en una empresa que pasa de segunda a tercera generación, donde en primera generación solo había un hijo y ese hijo la transfiere la empresa a su o sus hijos, y estar en una empresa multi-branches, con muchas ramas, donde cada miembro de la familia tiene sus herederos, etc. No hay que olvidar que la sucesión es sucesión familiar en valores, sucesión familiar, sucesión patrimonial, la propiedad de la empresa, y sucesión en el gobierno y la dirección de la empresa. Entonces, cuando hablamos de sucesión, hay que perfilar cuál va a ser la situación de la familia en el futuro, cuál va a ser la situación de la empresa en el futuro, y como consecuencia de la combinación entre esas dos cosas, cuál va a ser la estructura patrimonial de la empresa. El tipo de estructura societaria que la empresa va a tener, el tipo de estructura societaria se tiene que ajustar a las necesidades de la empresa y a las características de la familia. Entonces digo, hay unos temas que hay que prestar atención y son los temas de persona, familia, empresa, propiedad, gobierno y dirección. Esos son los 5 ámbitos fundamentales que en mi experiencia y en el método de trabajo con que yo trabajo en temas de sucesión hay que ir pasando uno tras otro
para ir ajustando, proyectando, definiendo y realizando el plan de sucesión. Excelente, Salvador, gracias. Fíjate que tenemos otra pregunta aquí, aparte de las felicitaciones, que estas ya las puedes leer tú, pero dice aquí, perdón. Sí, por favor, sigues. Dice aquí, ¿cómo lograr que las nuevas generaciones se enamoren de un proyecto que inició el siglo pasado en un entorno totalmente diferente? ¿O cómo lograr convencer a los fundadores de transformar, reinvertir y diversificar? Bueno, hacer que se enamoren. Hace años con mi maestro Miguel Ángel Gallo y un grupo de otros colegas, entre otros Guido Corbetta y Daniela Montemerlo y Christine Capuins, empezamos un proyecto de investigación que llamamos Amor, Libertad y Visión para el éxito de las empresas familiares. Y confianza también. Eran amor, libertad, visión y confianza para el éxito de las empresas familiares. Y haciendo una investigación calitativa en que miramos varias empresas, salió que el amor, que debe ser amor para la empresa y amor para la familia, es algo que se desarrolla primero con el conocimiento. No se puede amar lo que no se conoce. Y no se puede amarlo de que se tiene una mala experiencia de conocimiento. Le hago dos ejemplos. Primero, uno de los primeros proyectos en que Miguel Ángel Gallo me involucró cuando era estudiante del programa doctoral fue una charla con un empresario, fundador de una empresa cuyo hijo había aprendido, estaba a acabar el MBA en el IES. Entonces es un día este señor, amigo de Miguel Ángel, le llama y le dice: Miguel Ángel, es desesperado porque yo he hecho todo esto para mis hijos y solo tengo un hijo varón, mi hija no está interesada, etcétera, y en el varón había puesto todas mis ilusiones para futuro. Y lo soporté en sus estudios, lo ayudé en todo lo que necesitaba, etcétera, porque es mis hijos, pero también con la idea de que él, acabando esto, volvía a la empresa. Y acaba de comunicarme que se va a trabajar para una empresa multinacional. Y lo que yo no entiendo es cómo es posible que una persona que tenga su empresa pueda preferir trabajar de ejecutivo de otra empresa. Entonces armamos una comida y al empezar la discusión el hijo le dice: padre, ¿te puedo hacer una pregunta? Y el padre dice: sí. ¿Qué te hice yo de mal para que tú quieras para mí que yo venga a trabajar en tu empresa? Y el padre dijo: ¿pero por qué, hijo mío? Bueno, porque por toda la vida he visto tu desesperación diaria. Por toda la vida te he visto desesperado por finanzas, te he visto desesperado por relaciones laborales, te he visto desesperado por relaciones con tus hermanos, con tus socios. Cualquier cosa ha sido constantemente fuente de desesperación en tu vida. Además, en los domingos no estabas porque tu cabeza estaba en el trabajo. No teníamos vacaciones porque tú no podías faltar de la empresa. Cualquier cosa, esa empresa ha sido un monstruo en mi vida. Hasta cierto momento en mi vida pensé que simplemente es la vida. Vine aquí y todas las semanas vienen directivos de empresas de esas que tú llamas multinacionales que nos muestran otra cara del mundo. Eso era como decir the dark side of the moon, la empresa familiar, the bright side of the moon, la empresa multinacional. Entonces allí me voy, esta gente es feliz. Y el padre dijo: hijo mío, no es así, tú solo ves un lado, pero también hay otro. Y el hijo dice: dame ejemplos. Y el padre le manifestó varios. El hijo le miró un poco dudoso y le dijo: padre, ojalá me lo hubieras dicho hace años. Puede ser que me lo hubiera creído. Entonces, si queremos que las jóvenes generaciones se enamoren de la empresa, que le hacemos ver lo bueno de la empresa, que cuidamos nuestras emociones cuando estamos en casa, que cuidamos nuestras relaciones familiares, incluso cuando son un poco pesadas. Entre las cosas pesadas de las relaciones familiares, sobre todo en los últimos años, hay eventos familiares.
Yo siempre más escucho situaciones en que, oye, hay la boda del fulano, oye, qué aburrimiento las bodas. Y hay el bautismo del miembro de la familia, oye, qué aburrimiento, tenemos que ponernos corbata en un día de calor, que hace calor, etc. Y las familias se van destacando uno de otro, al final no se conocen. Entonces, ¿a quién le daría la gana trabajar en una empresa donde con los compropietarios somos miembros de una familia pero no nos conocemos? Yo creo que a ninguno. Por eso hay que fomentar buenas relaciones entre los miembros de la familia y la empresa. Con demasiada frecuencia, y nosotros latinos quizá más que los no latinos, tenemos cierta costumbre a tener secretos las características de las empresas. Y aquí llega el segundo momento. Hace años estaba en un proyecto de una empresa familiar de bastante gran tamaño en la industria farmacéutica, en un país europeo. Y estábamos hablando entre la generación de los fundadores y la segunda generación, ya la tercera generación estaba a la vista. Y un día yo le pregunto, digo, pero estamos hablando de la idea de una constitución familiar. ¿Qué tal los jóvenes miembros de la familia? ¿Qué relaciones tienen entre ellos? ¿Qué saben de la empresa? Ah, lo saben todo. Ah, entre ellos se llevan muy bien, etcétera. Y yo digo, bueno, pero ¿cuántas veces al año se reúnen toda la familia? Y me miran con cara de extraño. ¿Cuántas veces a lo largo de su vida le han traído en una planta de la empresa? Y me miran más extrañado aún. Y un día me llama uno de los dos fundadores de la empresa y me dice, oiga señor, estoy desesperado. Y digo, ¿y por qué? Acaba de volver mi nieta de 15 años y me dice que la llevaron, me llamó. Dice, abuelo, no te lo puedes imaginar. Nos llevaron a hacer una visita de una empresa. Es una empresa farmacéutica de gran tamaño, no te lo puedes creer. Y no te lo puedes creer, el nombre de la empresa lleva nuestro apellido. ¿Cómo puedo desear trabajar con mis primos si de mis primos no sé nada más de lo que conocí cuando éramos en nuestra infancia? Entonces, si queremos fomentar amor e interés en los miembros de la familia, hay que abrirle las puertas, hay que invitarles, hay que hacerle participar en lo que puedan. Yo creo que esa es una ocasión, lo dije antes y lo voy a repetir, es una ocasión magnífica para que los miembros jóvenes de la familia puedan tener una charla con la Junta y contarle su visión del mundo de mañana, y en otra ocasión escuchar la visión del board de la Junta sobre el mundo de hoy, para hacer una conexión entre esos dos mundos. Pero si queremos atraerlos, tenemos que escucharlos. Tenemos que darle valor a su posible aportación. Y estoy cierto que la van a hacer. Eso ya se encuentra en varios artículos, incluso en la web, en las websites, etcétera. Yo lo dije desde primera hora y voy diciéndolo desde hace años. El mundo de hoy es un mundo en que construir un puente entre generaciones es quizá más importante de lo que fue en el pasado. Poner la experiencia de los abuelos al lado de la imaginación de futuro, del conocimiento de los nuevos instrumentos de los jóvenes es fundamental. Yo tengo 59 años. Yo no soy el mejor para diseñar el futuro digital de una empresa. Puedo hablar con expertos, pero yo no soy el mejor para decir qué va a hacer nuestra empresa en su futuro digital. Mis hijos sí. Tienen 30 y 32 años. Y un chico de 16 quizá mejor que mis hijos. Nosotros nos costó aprender a utilizar los ordenadores. Ellos se ponen con móviles y ordenadores en la cuña. Gracias, Salvador. Pues fíjate que se quedaron muchísimas preguntas, hay más de 60. Que vamos a ir sumando para ver cómo las podemos procesar más adelante. No me quiero despedir sin antes anunciarles que este es solo el primer capítulo de nuestra serie Next Gen,
y que el próximo jueves 18 de junio estará con nosotros la licenciada Arlet Urrea de Costa Rica, que también es del equipo del doctor Salvador Tomaselli, hablándonos de liderazgos del futuro. Y una semana más adelante, el jueves 25, estará el doctor Carlos Maza de México, de TOP, que es Transmisión Ordenada del Patrimonio, que nos va a hablar precisamente de esas estrategias patrimoniales del nuevo siglo y de la nueva era, que seguramente ambas exposiciones serán interesantes para nuestros amigos del centro. Salvador, unas palabras finales para los jóvenes que están escuchándote, porque están emocionados con el chat, contando, agradeciendo y queriendo escuchar más. Bueno, soy yo que agradezco a ustedes. Les animo a pensar al futuro. Yo creo que tenemos, como siempre ha pasado en las grandes crisis de la humanidad, siempre la humanidad salió de las crisis grandes mejor. Y esa es característica de la resiliencia de la especie humana. A pesar de todo el pesimismo, a pesar de todas las lamentaciones que podemos tener para los políticos que gobiernan nuestros países y el mundo en este momento, etcétera, aquí al fin y al cabo les debemos que reconocer que se encuentran frente a lo imprevisible, entre comillas. Hay que pensar en una visión de futuro. Hay que volver a tener interés alto por lo que llamamos política, que es la gestión de la vida de las personas, que es la gestión de lo más alto. Y digo política, no digo partítica. O sea, que nos importe más del bien común, que nos importe más de las cosas que tenemos en común entre seres humanos, entre comunidad, donde vivimos y dentro de nuestra familia y nuestra empresa. Y con eso desarrollar visiones de futuros, hablar entre ustedes, sobre todo los jóvenes, cuál es el mundo que queremos para el día de mañana. Tenemos que volver a pensar como aquellos señores que decían, tengo un sueño, pero tengo un sueño, no solo es tengo un sueño y cada día de mi vida voy a trabajar, a luchar para que eso se pueda realizar. Yo creo que eso es el mensaje más fuerte que pueda venir de una sesión como esta. Hay que pensar estratégicamente. Hay que poner juntas fuerzas para salir bien de este evento. Hay que no dejar paso para ser actores y no espectadores del cambio del mundo, porque el mundo va a cambiar. Hemos visto poco antes de la pandemia lo que una jovencita ha sido capaz de hacer en levantar un movimiento mundial. Entonces los jóvenes tienen una gran fuerza y podemos construir alianzas entre generaciones que lo necesitamos. Construir alianzas para que el mundo de mañana sea mucho más mejor de lo que estaba yendo de camino, de paso, en la línea que estábamos siguiendo. Voy a cerrar prometiéndole a todos que voy a repasar todas las preguntas que hicieron y a dar contestaciones por escrito o con una grabación. A ver, lo acordaremos con Margaret, porque también pudiera ser una grabación oral, verbal, que me sale más simple, sinceramente, que escribir muchas líneas de contestaciones y volver a encontrarlos. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Dejamos tus palabras actores y no espectadores como el mensaje, la síntesis de tu mensaje. Y nuevamente quiero agradecer a la universidad la oportunidad, gracias a Dux, que siempre nos abre sus puertas también, y por el momento, pues, invitarlos y que sigamos en contacto. Agradecer a todos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.